ella logró sola lo que cientos de policías no pudieron, lo que varios funcionarios tampoco, y lo que un procurador no fue capaz. Si yo sola fui capaz, imagina lo que haremos juntos. Vota por ti. Llegó tu momento. Isabel Miranda de Wallace, Partido Acción Nacional. El día de hoy me acompañan nuestra candidata a diputada local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Gabriela Salido, en el Distrito 14, en Miguel Hidalgo. Nuestro candidato a diputado local también a la Asamblea Legislativa, conocido por ustedes, el senador Teodoro Casar, y el diputado Juan Carlos Zárraga, que es el secretario de la Comisión de Educación en el Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El día de hoy, que celebramos el Día del Maestro, es un importante día, no solo porque ya iniciamos campañas, sino porque es importante resaltar que este día en materia de educación es importante porque se puede evaluar lo que se ha hecho en el ámbito federal, cuál ha sido la propuesta de Acción Nacional, y por lo pronto podría decirles que mediante un decreto presidencial emitido por Felipe Calderón Hinojosa, publicado en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2011, se hace deducible el impuesto del pago de las colegiaturas. Es una medida que beneficia a las familias, a los padres y a los tutores que tienen hijos que van desde el preescolar hasta el bachillerato, donde la estimación y la posición del PAN para impulsar, y desde el gobierno para impulsar una medida de este tipo, son la población beneficiada, que se calcula en los 3.500.000 niños y jóvenes. La base jurídica de esta reforma está sustentada en el artículo 176 del impuesto sobre la renta, para que las personas puedan deducir el pago de la educación declarada en sus declaraciones. Esta posición de propuestas en materia de educación, bueno, contrastan con las del gobierno o con las que se implementan en la ciudad, con los programas y gobiernos que no han hecho que estas reformas tan importantes, que benefician sin duda a una parte muy importante de nuestra población, bueno, pues no se vean beneficiados por este tipo de medidas, de este tipo de actos de carácter administrativos, pero materialmente legislativos y que trascienden en la vida de los ciudadanos. Y para ello, le pediríamos al diputado Juan Carlos Zárraga que nos hiciera el favor de hacer la exposición de esta propuesta. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy es un día importante en la vida de este país porque se celebra el Día del Maestro, y es un día que llega en medio de la polémica de si queremos calidad y evaluación de la educación o no la queremos. Yo les puedo decir que desde el punto de vista del gobierno de Marcelo Ebrard, su modelo educativo ha sido un fracaso. Marcelo Ebrard, dentro de sus 50 compromisos de campaña, prometió a los capitalinos la descentralización educativa. Eso sigue siendo al día de hoy una asignatura que el jefe de gobierno ha reprobado. Ha proliferado en el Distrito Federal las prepas del gobierno de la ciudad, en las cuales ya en años anteriores, el año pasado y el antepasado, varios diarios de circulación nacional documentaron cómo se regalan las calificaciones. Y por si fuera poco, la universidad del gobierno del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se ha gastado al día de hoy más de 5,000 millones de pesos y solo han egresado 44 personas de esta universidad. Esto lo único que demuestra es el fracaso en el modelo educativo del jefe de gobierno y del PRD. Y por si fuera poco, el PRD y su gobierno progresista progresivamente meten la mano a los bolsillos de los padres de familia para sacar dinero. Un ejemplo de esto es el programa del transporte escolar obligatorio. Este programa nace como un decreto del jefe de gobierno en el cual se obliga a los padres de familia a contratar un servicio que no necesitan y a erogar una sobrecolegiatura que va del 40 al 70% por niño por mes. Esto lo único que demuestra es que el jefe de gobierno pretende resolver los problemas ambientales del Distrito Federal a base de decretazos y no a base de políticas públicas reales
y fehacientes. Este programa de transporte escolar obligatorio, ha dicho la secretaria del Medio Ambiente, Marta Delgado, que es un programa que se puede deducir de impuestos, lo cual es falso, porque para que esto se pueda llevar a cabo, todos los niños de la escuela, sin excepción alguna y sin exclusión, tendrían que haber contratado el programa de transporte escolar, es decir, el transporte escolar, el pago del transporte escolar. Y esto en la vida real no ocurre, porque siempre hay un grupo de padres de familia que bajo el mismo programa estarán exentos por vivir cerca de la escuela. Entonces el argumento del gobierno de la ciudad de que es deducible de impuestos es una falacia y es una venta mediática únicamente de la frustrada secretaria del Medio Ambiente, Marta Delgado. Y para terminar, este programa, el gobierno de la ciudad dice que, bueno, es un programa que ha disminuido los índices de contaminación en la Ciudad de México. Yo les quiero recordar que en el último año y el año pasado hemos tenido contingencias ambientales y en días en los cuales los niños no van a clases, porque este programa va dirigido a niños en nivel primaria y secundaria. Entonces, este hecho contrasta totalmente con el discurso de la ciudad, que dice que el programa ha mejorado la calidad del aire en la ciudad, lo cual es falso. En el Día del Maestro, que es un día en el cual se hay que hablar de la educación, hay dos posturas. La postura del gobierno del presidente Calderón, que sí promueve que el padre de familia se ahorre un dinero y pueda deducir colegiaturas de la parte fiscal, y por otro lado, la política del gobierno del Distrito Federal, que mete la mano a los bolsillos de los padres de familia para sacarles la sobrecolegiatura del PRO. Buenos días a todos. En primer lugar, sumarme al llamado que ha hecho el presidente del partido el Día del Maestro y extender un saludo y un reconocimiento a los maestros que con auténtica vocación de servicio forman almas y generan oportunidades en esta ciudad. Y lo que quisiera plantear con ustedes en mi carácter de candidato a diputado de la Asamblea junto con la candidata por el Distrito 14, Gabriela Salido, es qué es lo que nosotros estamos viendo que se puede mejorar de estos programas que tiene hoy día implementados el gobierno de la ciudad. Nos parece que es una buena idea el que haya un programa que permite el transporte escolar para mitigar la emisión de contaminantes y el número de partículas en el medio ambiente, pero nos parece que lo que ha hecho que el programa no sea bien vendido por todos los padres de familia y que no haya dado resultados suficientemente importantes en términos medioambientales es justamente lo que ha expuesto el diputado Zárraga. A diferencia de lo que sí hizo bien el gobierno del presidente Calderón, que fue el decreto para la deducción del gasto de colegiaturas, se puede deducir en el ámbito preescolar hasta 14.200 pesos al año, en la primaria 12.900 pesos al año, en la secundaria 19.900 pesos al año, a nivel preparatoria entre 17.100 pesos si está en escuela técnica o en un bachillerato hasta 24.500 pesos, y es muy fácil. Los contribuyentes que acaban de presentar una declaración hace unos días ya pudieron acreditar por primera vez en la historia de México esos gastos contra su declaración de impuestos sobre la renta. En el ámbito de la ciudad nos parece que hay que hacer dos cosas para hacer que el programa tenga mejores resultados. La primera, armonizar en la ley del medio ambiente de la ciudad, que este programa pueda también tener la posibilidad de ser acreditado de la deducción fiscal contra cobros de impuestos o derechos locales, como podría ser el impuesto predial o algún otro impuesto que en el Código Financiero se establezca, que si no todos los alumnos de la escuela, como ya ha dicho el diputado Zárraga, si yo tengo hijos y quiero apoyar la medida medioambiental y quiero que estén en un transporte escolar, pero porque no está el 100% de los educandos en la escuela, no lo puedo acreditar, a diferencia del decreto de Calderón, donde lo puedo hacer de manera directa, que haya otra opción. Si no lo puedo acreditar contra el impuesto sobre la renta, que lo pueda acreditar contra algún otro, el cobro del derecho de agua, el impuesto predial o algún otro impuesto local, que le demos esas opciones a los padres de familia en el ámbito local. Y también nos parece que habría que hacer un trabajo conjunto, que hemos sensibilizado a los candidatos a diputados federales al Congreso de la Unión, ya sea diputados federales o senadores, de que se pueda armonizar también la legislación federal del artículo 176. En resumidas cuentas, lo que nosotros queremos es hacer un planteamiento el día de hoy de que el programa de transporte escolar es un programa de una buena idea, mal instrumentada, y que el PAN, lejos de pedir que se elimine el programa y que se cancele lo que fue una buena idea, se pueda mejorar con la aportación que hagan los próximos diputados y diputadas del PAN a la Asamblea Legislativa, y queremos que el ámbito local ofrezca lo mismo que ofrece el ámbito federal.
apoyos a educación reales y que puedan ser deducibles de impuestos para todas las familias y que no sean solo un gasto adicional, como ha dicho el diputado Zárraga. Empiezan de 700, algunos llegan hasta 1.300 pesos adicionales por alumno por mes, y resulta paradójico que en la Ciudad de México puedan, gracias a un gobierno federal panista, deducir el cobro de las colegiaturas y tengan por otro lado que pagar una sobrecolegiatura por el transporte escolar. Quiero hacer otro último comentario. ¿Por qué está mal la instrumentación del transporte escolar? Quien está expidiendo los recibos del transporte escolar, lo pueden ustedes checar y hacer un trabajo de periodístico, quien expide el recibo no es la escuela, que es la empresa del transporte. Entonces no se sostiene contra la ley del impuesto sobre la renta, aún en el supuesto de que el 100% de la matrícula escolar estuviese suscrita al programa. El problema es si el de recibo que yo, ya nos lo han dicho algunos padres de familia, si el recibo que yo tengo para llevar al SAT y deducir ese gasto educativo con base en la ley del impuesto sobre la renta no me lo expide la escuela, sino una empresa de transporte, no puedo comprobar jurídicamente que sea efectivamente un gasto educativo. Lo que se requiere también armonizar en la ley local es que si este es un servicio medioambiental pero que está vinculado a un servicio educativo, el recibo lo tenga que expedir forzosamente la escuela. Y no lo han hecho las escuelas porque han venido haciendo otro abuso en contra de los padres de familia. Las escuelas están tratando de condicionar, y queremos aquí hacer un llamado a los padres de familia para que si tienen información y necesidad de asesoría jurídica acudan al PAN. Hubo padres de familia que acudieron al PAN cuando hubo abusos en ciclos escolares anteriores donde los pretendieron obligar y les condicionaron la reinscripción al pago o incorporación al programa de transporte y detonaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor. Nosotros queremos que se pueda hacer deducible y que para eso también es necesario que quien expida el recibo sea la escuela, porque al final de cuentas es a quien el padre de familia le paga, y que no le estemos dando vueltas a la ley del impuesto sobre la renta y teniendo este problema de que pagamos el transporte escolar pero el recibo no lo da la escuela, se lo da la empresa de transporte. En resumidas cuentas, queremos que el PROTE sea como el proyecto de Calderón, deducible de impuestos y un apoyo real a la economía de las familias de nuestra ciudad. Sí, y optativo también, ¿no? Como un elemento adicional, es decir, no se puede imponer de manera obligatoria, sino con un esquema que favorezca siempre, pensando en las realidades de las familias, las necesidades familiares, las necesidades educativas, y que además se pueda hacer deducible. Es decir, no solo tener la propuesta, sino que generar los mecanismos adecuados para que pueda hacerse efectiva, es decir, que no tenga que sufrir el ciudadano con un recibo que no le va a ser suficiente para deducirlo y que finalmente de nada le va a servir una buena intención legislativa. Y le pasaríamos el uso de la palabra a nuestra candidata Gabriela Salido. Gracias. Bueno, adicionalmente yo creo que hay que poner en la mesa la necesidad de que en este momento el gobierno de la ciudad considere que hoy las becas que otorgan el bachillerato deberán ser blindadas contra las prácticas clandestinas que vemos de manera cotidiana en la ciudad. Ese es un tema que está en la mesa y que tendría que sumarse a los que ya han planteado aquí el senador, el presidente y el diputado, para que se tomen los modelos que ya hoy se ponen en práctica, como la delegación Miguel Hidalgo, la beca joven, que hoy se da y se da de la manera correcta, no se utiliza como bueno, solamente como suele suceder, por ejemplo, aquí en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Como una práctica clientelar, y ampliar este tipo de programas a otros espacios. Esto ayudaría a hacer una política de educación mucho más sólida y más fuerte en el Distrito Federal, y bien, de hecho viene hoy en la plataforma del Partido Acción Nacional para el Distrito Federal. ¿Preguntas? Kenia Ramírez, Excelsior. Funcionado esta parte de instalaciones como la universidad, las preparatorias? ¿Cuál sería la propuesta de Acción Nacional en este caso? Porque las universidades y las prepas ahí están y el presupuesto pues se les sigue asignando. Y segundo, la descentralización prometida, ¿qué opinan al respecto? ¿Cuáles serían los mecanismos que propone Acción Nacional al respecto? Y ahorita, si me permiten, para cambiar de tema, me gustaría hacer esta pregunta. Por supuesto que sí.
yo abordaría los dos temas. A ver, lo que ha dicho el diputado Zárraga es la evaluación de los datos que ha arrojado el importe de los impuestos que pagamos los capitalinos y los resultados que están generando. Me parece que hay que entender que tanto las preparatorias como la Universidad de la Ciudad de México son una realidad, y la misión de los próximos diputados de Acción Nacional tiene que ser que funcionen mejor. Hay que ver cómo podemos exigir y fiscalizar que se presten mejores servicios en las instituciones académicas. Yo, al margen de la escasez de resultados, lo que creo que debemos de pelear como capitalinos y como panistas es que funcionen mejor, y habrá que fiscalizar mejor, y habrá que tener la misma contundencia y la misma compromiso que ha tenido el diputado Zárraga en la Comisión de Educación para estar atentos a estos temas, y ojalá podamos tener un diálogo con el gobierno de la ciudad que nos permita avanzar en eso, pero hay que fiscalizar mejor esos recursos. Yo me quedo con la otra parte de tu pregunta. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Pues básicamente lo que no ha funcionado en el programa es que los papás resienten el gasto adicional del transporte escolar, y ya tuvimos la experiencia de que cuando tratan de deducir ese gasto en el sistema de administración tributaria, se lo regresan, porque el recibo, si tú haces una investigación y vas a las escuelas, el recibo del transporte no lo está expidiendo la escuela, lo expide la empresa que contrató la escuela. Y entonces ya en el SAT hay criterios donde han venido no aceptando esos recibos. Por eso nosotros lo que queremos es que el programa sirva. Nos parece, como dice el presidente Juan Dueñas, entre más atractivo sea, más fácil se van a sumar a ese proyecto los padres de familia, y si es deducible de impuestos, como sí es el tema de las colegiaturas en el ámbito federal, nos parece que puede ser suficientemente atractivo para que, aún siendo opcional, se sumen más padres de familia, y nuestro compromiso fundamental sería que fuera tan deducible el costo del transporte escolar como lo es hoy día el gasto que hagas por educando en el ámbito federal con el decreto del presidente Calderón. Rosario. Mira, respondiendo a tu primera parte de la pregunta, las prepas del gobierno de la ciudad, el gran fracaso que ha tenido lo tienen por el modelo educativo que han implementado. Ahí solo existen dos calificaciones: acreditado o no acreditado. Un diario de circulación nacional demostró con boletas de calificación que alumnas que habían reprobado una materia en las prepas del gobierno de la ciudad, al siguiente día ya estaban aprobadas, después de haber negociado con alguna autoridad de estas preparatorias el cambio de calificación. Entonces, lo mismo ocurre en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es una universidad que se le han dado más de 5,000 millones de pesos, los cuales no han sido transparentados de manera eficiente por el anterior rector, sobre el cual pesa una investigación, y, por si fuera poco, no tiene criterios de calidad educativa, ni las prepas ni la universidad. Los modelos carecen de indicadores de evaluación de la calidad educativa. Yo te doy un dato. Mario Delgado, exsecretario de Educación del gobierno de la ciudad, hoy flamante candidato a senador, que anda promoviendo ¿qué hace un senador? Bueno, lo que él nunca pudo responder es ¿qué hace un buen secretario de Educación? Te voy a decir por qué. Nosotros le cuestionábamos: dinos cuántos alumnos egresados de las prepas del gobierno de la ciudad ingresan a las universidades de este país. Ese dato no existe, porque evidentemente no les conviene darlo a conocer, son muy pocos. Y le preguntábamos otro dato: a ver, de tu universidad, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de tus 43 egresados que has tenido en los últimos 10 años, ¿cuántos están impactando en el mercado laboral? Tampoco tenía ese dato. Si te vas a datos de calificaciones, tampoco los hay. Si te vas a datos que midan el promedio de los alumnos, pues tampoco los vas a encontrar. Entonces, lo que ha fallado en este modelo es que ha trabajado de manera obscura, sin indicadores en la calidad de la educación. Kenia. Iba yo, es que no terminé la pregunta. Perdón. Gracias. En la parte política yo quiero preguntarle, presidente Dueñas, sobre, hace un momento Camilo Campos dio una conferencia de prensa y habló sobre la situación del panismo en la ciudad. Directamente, bueno, lo acusó usted de el fracaso que ha tenido el PAN o que va a tener en la próxima elección, y dijo específicamente las 7 delegaciones donde hubo designación, es decir, el cambio de candidatos, así como el impacto que va a tener a nivel jefatura de gobierno con la señora Wallace. Preguntarle su opinión al respecto,
Y también la segunda parte, dijo la señora Wallace hace unos días que se espera que en esta semana haya un repunte en su candidatura, aunque comentaba que si bien no le interesan mucho las encuestas, pues al final de cuentas son importantes, ¿no? Mira, te puedo decir, no conozco a detalle la conferencia, pero sí algunos de los temas de los que habló. Quiero decirte que en el Distrito Federal se viene haciendo un trabajo no de unos meses para acá, ni tiene que ver con el proceso, tiene que ver con todo un trabajo territorial que se venía haciendo desde mucho antes, desde antes que iniciara este proceso electoral. Yo creo que todos los panistas están convencidos de que este momento en los tiempos de las campañas es momento de cerrar filas, de tener una idea clara sobre lo que esperamos del electorado, llevar propuestas, llevar el mensaje de Acción Nacional. Esa es la verdadera fortaleza de Acción Nacional. Es lo que está haciendo la señora Wallace, está llevando propuestas como el día de hoy aquí en esta mesa. Hay un posicionamiento sobre uno de los temas que son importantísimos para la ciudad, que es la educación, y en uno de los factores tal vez, o en uno de los espacios que más interesan y que más pueden beneficiar a la ciudadanía. Esa ha sido la posición del PAN, lo es frente a la campaña y frente a las afirmaciones que hace. Yo lo único que te puedo decir es que, bueno, no fue una decisión por voluntad del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional llevó procedimientos democráticos en todos los distritos y en todas las delegaciones. Esos procedimientos democráticos fueron la propuesta que llevó a Acción Nacional ante el Instituto Electoral para su registro. Fue el Instituto Electoral quien le pidió a Acción Nacional cubrir la cuota de género, una cuota que es importante. ¿Por qué? Porque le da privilegia a los liderazgos femeninos, les da un espacio que a lo mejor y que muchas veces en la práctica no se da. Lo que hizo Acción Nacional, pero no a través de este comité, sino a través de su instancia, la instancia nacional, que es el Comité Ejecutivo Nacional, pues acató la determinación, y la acató por una situación que es importantísima. Si el Partido de Acción Nacional no acataba esta decisión de ajustarse a la equidad, no hubiera tenido derecho a registrar ninguno solo de sus delegados, y tampoco hubiera tenido derecho, si no registra a uno solo de los 40 diputados de mayoría, no hubiera tenido derecho a sus diputados plurinominales. Las decisiones que se tomaron y que tomó el Partido Acción Nacional a través del Comité Ejecutivo fue una decisión institucional y de respeto a la legalidad. Respecto a las declaraciones de la señora Wallace, pues, quiero decirte que yo no solo concuerdo con ella, el día de hoy la vimos en un debate muy propositiva, vimos a un ex procurador intentando decir que todo está bien en la ciudad, que no pasa nada, que tenemos una gran ciudad, cuando todos nos damos cuenta que hay muchas carencias en el Distrito Federal, pero no de ahora, son más de una década de carencias en muchos de los temas que precisamente Acción Nacional incorpora en su plataforma electoral y que son materia de las propuestas de nuestros candidatos. Para ello te digo, nosotros no descalificamos, tampoco la he escuchado a ella que descalifique las encuestas. Por el contrario, son un instrumento importante, muy importante, para medir cuál es la situación en un momento determinado. Son las cartas de navegación, que sin duda son un instrumento importante. Sin embargo, nosotros lo hemos afirmado antes y lo decimos ahora, quienes van con una encuesta confiados en que van a ganar, pues bueno, dejamos que lleven su encuesta bajo el brazo y que vayan confiados. Nosotros estamos trabajando y con propuestas, que es lo que necesita la ciudad. Lorena Morales, Reforma. En este entendido, entonces, ¿usted está garantizando el triunfo de Acción Nacional en estas 7 delegaciones, o cuando menos en Coajimalpa? Acción Nacional va a las campañas no solo por 7 delegaciones, va por todas las delegaciones, va por la jefatura de gobierno y el mayor número de espacios y de escaños en la Asamblea Legislativa. Ese es el propósito. Cualquier panista que tenga en mente otra cosa, pues yo creo que tendría que direccionar bien sus baterías, porque lo que tenemos que hacer es trabajar por toda la ciudad. No nos preocupa 2, 3 o 4 delegaciones, nos preocupa toda la ciudad, nos preocupa tener una responsabilidad legislativa, tener una buena fiscalización de los recursos en la ciudad. Berta Teresa Ramírez, La Jornada. Tengo 2
preguntas sobre el tema de la educación y una pregunta más fuera de este tema. No sé si quiera que se las plantee las tres. Bueno, preguntarle, no sé, a quien tenga los datos concretos, les pediría que no se extendieran mucho, sino que me respondieran en forma concreta. ¿Con cuánto dinero se ve beneficiada las escuelas privadas por el decretazo de Calderón para deducir de impuestos las colegiaturas? Porque a quien se beneficia en realidad son las escuelas privadas. ¿Cuántas escuelas privadas están beneficiando de eso y a cuánto asciende el dinero que se está aportando del erario público a vía colegiaturas a las escuelas privadas? Esa es una. La otra, tiene ya 2 años la nueva rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Consideran ustedes que ha hecho algo por esa universidad o no ha hecho nada? Y si merecería ya irse también. Y en el otro tema quisiera preguntarle al señor Dueñas, ¿a cuánto asciende el presupuesto que está gastando la señora Wallace, que se ha negado a decirlo en reiteradas ocasiones, en su campaña? ¿Cuánto está gastando y cómo lo está distribuyendo? Si me pudiera usted dar los datos precisos, se lo agradecería. Gracias. A ver, hacemos el uso de la palabra del diputado Zárraga para que nos conteste alguna de las preguntas que fueron formuladas. Mira, la actual rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora Orozco, ha sido una mujer muy valerosa en poner el dedo sobre la llaga. Ella hizo público un desplegado en el cual hacía una radiografía, un diagnóstico muy claro de cómo estaba la situación de la universidad, y esto generó un cisma político al interior de la universidad. Ahí me queda claro que es una persona respetable, que sí quiere mejorar la calidad de educación que se imparte en la universidad, pero que desafortunadamente le heredaron varios lastres políticos ahí, de aviadores, de grupos de choque y de profesores que están ahí contrapunteando a una rectora que lo único que quiere es elevar el nivel educativo de esa universidad. Nosotros los diputados lo que hemos pedido son 2 cosas muy sencillas: calidad en la educación y transparencia en el manejo de los recursos. Y en esto coincidimos con la rectora, por lo tanto no tendríamos por qué ni descalificarla, sino al contrario, apoyarla. Gracias. La siguiente pregunta, acerca de las escuelas que se ven beneficiadas. Sí, le concedemos el uso de la palabra a nuestro candidato Federico. Yo quisiera aclarar la respuesta a la pregunta, porque con todo respeto me parece que hay una presión incorrecta. El decreto no beneficia a escuelas particulares, el decreto beneficia a los padres de familia que pagan las colegiaturas. Es un decreto a favor de los padres de familia. ¿Y a dónde va el dinero que pagan las colegiaturas? La pregunta era si conocemos el importe. Yo creo que si vamos a hablar de lo que se hace en materia educativa en la ciudad, habría que tener los números claros. Vamos a empezar con algunos números precisos, como los que tú solicitabas. Primero, ¿cuánto vale el decreto de extensión de colegiaturas a nivel nacional, no solo en la Ciudad de México? De orden de 3.200 millones de pesos. Ahora, ¿qué tanto hace Felipe Calderón por la educación en la ciudad? Siendo solo el estado de Oaxaca y la Ciudad de México los únicos 2 estados, que era la pregunta anterior que hicieron del periódico Excelsior, los únicos 2 estados que no pagan su educación básica. Solo Oaxaca por cuestiones de marginación y pobreza, y la Ciudad de México. ¿Cuánto es el subsidio de la Federación a la Ciudad de México en materia educativa del ramo 25 de educación? Más de 44.000 millones de pesos, que no recibe ningún otro estado de la República. Si hiciéramos una comparación entre el apoyo en materia educativa que da Felipe Calderón a esta ciudad, es privilegiada, porque si comparan cuánto gasta el Estado de México en educación, que sí paga su educación básica, porque sí cumplió con la centralización de 1992, es en el orden también de más de 35.000 millones de pesos. Hay un beneficio que tenemos los capitalinos y que debemos de agradecer del gobierno federal, porque nuestro presupuesto se puede destinar a muchas otras cosas que no se tienen que comprometer con recursos del gobierno de la ciudad, como si hacen el resto de todos los gobernadores, de excepción hecha de Gabino Cue. Primer tema. Y segundo, preguntaban por qué no se llevó a cabo la descentralización. Pues hay que firmar un convenio entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. El último estudio actuarial que yo conocí, con cifras exactas como las que pide la jornada,
es que esa corrida actuarial por demografía y número de matrícula implicaría el primer año de la transferencia costo cero, es decir, si firmasen la descentralización este año, se traslada a los recursos del ramo 25, se complementan con los recursos del ramo 33 del FAEB y del FAETA, y no implica un gasto adicional para el gobierno de la ciudad. Pero a partir de ese año se estima que subiría entre 800 y 900 millones de pesos al año el costo para los capitalinos de hacerse cargo de esa educación. Ese costo lo ha venido absorbiendo el gobierno federal desde el año 92, y ese costo hoy podemos decir públicamente que Calderón ayuda a la educación y al presupuesto de educación de la ciudad con 44,000 millones de pesos en esta ciudad, que no apoya ningún otro estado de la República. Ningún otro estado de la República, ni siquiera Oaxaca, tiene el tamaño de subsidio y apoyo educativo para poder destinar sus recursos como lo tiene la Ciudad de México. Si ustedes hacen una evaluación de esos 44,000 millones de pesos contra los programas sociales exitosos del gobierno de la ciudad, van a ver que el monto de todos los programas sociales, el de adultos mayores, el de prepa sí, el de madres solteras, todos los que puedan englobar en el PIB, no suman los 44,000 millones que Calderón da de subsidio a la Ciudad de México, en un caso de excepción, que bien quisieran los mexiquenses y muchos otros habitantes de estados con mismas problemáticas metropolitanas como es nuestro caso. Entonces nosotros creemos que hay que seguir apoyando. La pregunta central, o sea, ¿se vale que a pesar de la crisis que enfrenta la educación pública a nivel nacional, el gobierno favorezca a un sector de la población que puede pagar una escuela privada con estos 3.500 millones de pesos, descontándoselos? O sea, si vemos toda la crisis que hay... Es un asunto de opinión, yo respeto tu opinión. A mí me parece que lo importante y lo que sí se vale es que el presidente Calderón y el PAN apoyen la economía familiar y den una medida que sí sea deducible en los hechos para estimular que nadie deje de estudiar porque sus padres no tuvieron dinero para seguirle pagando su educación. Y eso es lo que sí se vale en la ciudad y en el resto del país. Y las escuelas públicas requieren de más recursos. Me falta una pregunta. Respecto a tu pregunta, y precisamente para aclarar algunos de los temas del financiamiento, quiero decirte que el Instituto Electoral le otorga al Partido Acción Nacional y a cada uno de los partidos un financiamiento público para las campañas, específicamente para las campañas, y este financiamiento varía de acuerdo a los porcentajes de votación que se hubieran obtenido. Para Acción Nacional son de 37.5 millones de pesos. Es una cantidad que es pública, que determinó el Instituto Electoral de acuerdo con las fórmulas, con la votación que se tiene en el pasado proceso electoral y con el listado nominal conforme al último corte. Y bueno, pues lo que puedo decirte es que lo que hace el Partido Acción Nacional, no este presidente, sino su consejo, su órgano colegiado, o sea, es hacer una división de cómo se va a distribuir este gasto. Pero previo a esa distribución, el Instituto Electoral no entrega la cantidad específica. Entrega un 60%, entregó ya un 60% para las campañas que ya iniciaron, entregará en estos días, estará entregando ya en estos días el otro 20% y el siguiente mes entregará el resto del 20%. Lo que hace el Partido Acción Nacional por lineamientos del Instituto es que esas cantidades son depositadas en el número de cuentas que corresponden a cada una de las candidaturas. Corresponde al responsable de finanzas de cada uno de los candidatos hacer las operaciones con los proveedores. Lo que sí tenemos en determinado momento es que estos proveedores con los que se contactan cada uno de los candidatos y que hacen operaciones de todo tipo de publicidades, de espectaculares, gorras, playeras, cualquier tipo de publicidad o de lo que se compre, es que tendrán que reportárselos al partido 3 días después de que terminen las campañas. En este momento pues, pueden hacerse todo tipo de contratos, para ello están los responsables de finanzas de cada una de las candidaturas, para eso hay una cuenta de cheques de cada una de las candidaturas, y te lo digo porque aprovecho para aclarar algunos temas que se tocaron. Salía ayer en una columna de un periódico sobre el destino que se le ha dado a este dinero. Pues este dinero se distribuye de acuerdo a cómo lo determina el Consejo General. Y si, pero no nos ha dicho cómo lo distribuyen, qué lo están, cómo los han ido dando, en porcentaje que lo están dando. Lo que hace el partido es exactamente aplica la misma fórmula que aplica el Instituto Electoral.
hay una evaluación con dos factores, que son los porcentajes de votación y el listado nominal, porque cada distrito tiene topes de gastos de campaña diferentes, y conforme a esos porcentajes que hace la distribución, el Partido Acción Nacional los toma como referente para hacer la asignación. ¿Pero cuáles son? En el caso de la jefatura de gobierno, en esta primera parte se le asignaron 12 millones de pesos, 7.5 millones a los jefes delegacionales y 7.5 a los diputados, los candidatos a diputados de cada uno de los 40 distritos. Y básicamente es para publicidad en radio y televisión. Es para hacer campaña en materia de radio y televisión, pues aprovechamos los espacios y el pautaje que nos da el IFE. En todo lo demás es para hacer campaña y para hacerla como la estrategia de cada uno de nuestros candidatos mejor le indique. Esto quiere decir que si se otorgaron 7.5 millones a jefes y diputados locales, querría decir que 17 millones se entregaron para la candidatura de la señora Wallace, ¿es correcto? Es que no hemos recibido la cantidad completa. O sea, ahorita, ¿cuánto ha recibido? El 60%. ¿Y cuántos millones le han tocado hasta ahorita a ella? 12 millones. Estamos en los 12 millones de pesos que le tocan a ella, pero ya en un esquema, nosotros hacemos un esquema pensando en todo lo que le va a ir, se le va a ir asignando, y sobre la marcha, pues bueno, se van tomando determinaciones de dónde se puede reforzar más las campañas, cuidando los topes que establece la ley. Ahora, ¿esos recursos los está cuidando la señora Wallace y su equipo o el partido? Bueno, hay una corresponsabilidad en el cuidado de los recursos. Lo que sí es que la señora Wallace, su equipo de campaña, su responsable de finanzas, bueno, pues tiene toda la libertad de definir con su equipo de estrategia, con su cuarto de guerra, hacia dónde se dirigen los recursos, si contratan más espectaculares, si deciden hacer más playeras. ¿Y a quién le van a rendir cuentas? Todo se le rinde cuentas al Instituto Electoral. De todo eso se le rinde cuentas, el Instituto fiscaliza cada una de esas cosas. Todo lo que se le compra a un proveedor se tiene que avisar al Instituto Electoral para que pueda validar la entrega y el número de propaganda. Gracias. Ya, por último, preguntarles sobre los espectaculares de la señora Wallace. ¿Está participando la empresa Showcase, que le pertenece a la candidata? ¿Cómo están contando esta publicidad o propaganda? Porque ya hemos visto que la mayoría de la propaganda de Wallace está pues en el aire, ¿no? ¿Cómo entra aquí como financiamiento privado? ¿Cómo aplica? Bueno, quiero decirte que las campañas se mantienen de financiamiento público y de financiamiento privado. Cada uno de los candidatos puede hacer uso de ese financiamiento público o del financiamiento privado que nos está permitido por ley. Las contrataciones normalmente, las que hubo, porque en la ciudad es muy difícil contratar espectaculares cuando el gobierno de la ciudad tenía acaparados la mayoría, tenía prácticamente asegurados o amarrados a las empresas de publicidad en el Distrito Federal. Los que se lograron encontrar, bueno, pues básicamente quiero decirte, porque a título personal estuvimos buscando empresas que nos pudieran poner espectaculares, fue muy difícil. ¿Con quién se contrató? Se contrató con quien en el mercado te pudiera ofrecer buenos precios y lugares en donde fueran atractivos. Desconozco exactamente el nombre de las personas o de las empresas con los que se ha contratado hasta este momento, pero con gusto podemos averiguarlo e informarles. ¿Cuáles tienen 107 aquí en la ciudad? ¿Se utilizaron eso? No sé. Yo quisiera hacer un comentario. Desconozco cuál está usando la señora Wallace, pero si entiendo la inquietud, me parece que es fácil zanjar la duda. A ver, se puede recibir dinero público y privado. Si se requiere apoyo en especie, la autoridad electoral cuantifica. ¿Por qué no pudo engañar Peña Nieto con sus gastos espectaculares? Porque no importa cuál sea el valor que tú declares ante la autoridad electoral de la renta del espectacular. Lo que hace la autoridad electoral es que saca una cotización promedio y sabe perfectamente cuál es la diferencia entre un espectacular que está sobre la avenida de los Insurgentes o en el anillo periférico, comparado con algún espectacular que no está en una avenida principal de la ciudad. Y te los carga tu tope de campaña con base en el valor de mercado promedio, no con base en lo que tú estás estimando. Entonces, aún en el supuesto de que se hubiesen aportado, de que no sea el caso, pero aún en el supuesto de que se hubiesen aportado en especie, se van a cargar al techo de campaña. No es un asunto donde no se puede hacer un donativo de algo que no le sea facturado y reportado al tope de campaña del candidato. Entonces ahí no habría que tener ninguna complicación. Si la señora Wallace tiene alguno colocado en su empresa,
se le van a cargar a su gasto de campaña con el mismo monto, ya sea que los haya puesto en especie o que los haya pagado las prerrogativas que le dio el Partido de Acción Nacional. Eso aplica para todos los candidatos, tanto en el ámbito local como federal, y será la labor de la autoridad electoral ver que así se hayan reportado esos gastos en el costo promedio de cada uno que varía. Por ejemplo, yo sé que es casi de 3-1 la proporción entre un espectacular en el periférico comparado con un espectacular en una calle que no sea un eje central de la Ciudad de México. Oiga, nada más una precisión en cuanto al presupuesto para la campaña por parte de los privados, ¿hasta cuánto puede ser esto? El 10% del tope de la campaña. Son 11.650.000 pesos para las aportaciones en dinero y en especie. ¿A la jefatura de gobierno? No, para las campañas, para todas las campañas y para un partido político en el Distrito Federal. Solamente hasta por 11.600.000. 11, y para todos los partidos es exactamente igual. Hay una sola fórmula y la fórmula da esa cantidad y se aplica para todos los partidos, no solo en campañas, sino durante un año. Pero y precisamente, nada más para la jefatura de gobierno. No, para todas las campañas. No, bueno, ahí ya es una decisión de cada partido político. ¿Cuánto le otorga? ¿Cuánto le? El tope que tenga. Lo que dice la reforma electoral constitucional de 2007 y el COFIPE de 2008 es, se topó la aportación privada y un candidato no puede tener financiamiento privado más del 10% de su tope de campaña autorizado. Entonces, cualquiera que sea, en el caso de un servidor tengo esa limitación, como la tiene cualquier candidato a jefe delegacional, como la tiene la señora Guadalupe. Entonces, es el 10% del tope de campaña que te autoriza la autoridad electoral. Entonces, es una discusión constitucional de la reforma de 2007. Por eso, precisamente, nosotros le pedimos al Instituto Electoral que si es una cantidad fija, que son los 11.650.000 por partido, y para todo un año, tanto en precampaña como en campaña, le pedimos al Instituto Electoral que hiciera el monitoreo, porque nada más de uno de los precandidatos con financiamiento privado, que fue Mancera, se gastó 3.700.000 pesos con puro financiamiento privado. Lo que nosotros le pedimos al Instituto Electoral es que hiciera la suma de lo que gastaron cada uno de los precandidatos, porque para nosotros en este momento el PRD ya se acabó su financiamiento privado y no puede recibir ningún tipo de aportación, ni un solo centavo, y es una decisión que esperamos que el Instituto Electoral nos informe en los próximos días, porque para nosotros ellos ya se acabaron su financiamiento privado, pero ni tan siquiera, es decir, no empezaban las campañas cuando ya se lo habían acabado. Para nadie es oculto cuántos espectaculares y cuánta propaganda puso el PRD en la candidatura a jefe de gobierno, en la precandidatura a jefe de gobierno, y por esa razón nosotros somos no solo muy transparentes, sino exigimos mucha responsabilidad y una posición firme del Instituto Electoral para cuantificar los gastos del PRD en precampaña, y que para nosotros ya rebasaron los límites de ley. Pues muchas gracias. Durante muchos años, los malos políticos han construido una pared de represión, corrupción, endeudamiento, inseguridad e impunidad. Los ciudadanos no terminamos de quitarla y los malos políticos insisten en ponerla. El DF no quiere más paredes en esta ciudad. No más paredes. Cuando votas por mí, votas por ti. No más paredes. Isabel Miranda de Wallace, Partido Acción Nacional.